Hablando de la clase de hoy tenemos que ver lo que está usted viendo en pantalla. Cantidades, hablando de los vectores, que es el capítulo 2, como habíamos mencionado en la clase previa, hay herramientas que necesitamos nosotros para poder trabajar física real, ¿no? Ya vimos una herramienta que fue el capítulo 1, saber cómo trabajar las cantidades que son consideradas mediciones. Ahora necesitamos diferenciar dos tipos de cantidades que existen, las cantidades vectoriales y las cantidades escalares. ¿Okay? Entonces, esta parte de vectores se divide en tres clases. Vamos a tratar hoy solamente lo que se ve. Entonces, vamos a avanzar. Entonces, hablando de las cantidades escalares, eh, son cantidades que para su total determinación solo se necesita especificar su magnitud con sus respectivas unidades. ¿Okay? Entonces, ojo que acabamos de indicar que una cantidad escalar se necesita especificar su magnitud y sus unidades, ¿ok? Pero acotando algo adicional a eso, se tiene la idea de que un vector, porque lamentablemente eso se nos enseña en el colegio, que un vector es una cantidad que tiene, si tiene signo negativo, ya eso es un vector. Esa es la idea que se tiene, ¿no? El problema es cuando es positivo, ¿no? Si es positivo, ahí tienes que como que pensarlo, darte cuenta, analizar. Pero si es negativo, automáticamente es un vector. Y eso no es cierto, ¿ok? Eso no es cierto, porque una cantidad escalar, o existen escalares que tienen signo negativo, ¿ok? O sea que yo puedo, el signo positivo o el signo negativo no es suficiente razón como para que yo pueda identificar que una cantidad es escalar o es vectorial o es específicamente, ¿no? Porque puede ser también escalar. Entonces, le doy un ejemplo. La temperatura. Ahí habla de una temperatura, pero esa temperatura es un mal ejemplo porque es un ejemplo positivo. Pero usted sí sabe que las temperaturas, cuando son bien heladas, se llaman temperaturas bajo cero. De hecho, cuando se las mide, cuando se da ese valor de temperatura, la temperatura es de -2 grados, -5 grados, -10 grados. Entonces usted tiene una temperatura del orden negativo. Entonces, ahí nos damos cuenta que no porque una cantidad sea negativa, automáticamente es un vector, no necesariamente. El ejemplo perfecto es la temperatura que puede ser negativa. Entonces, aquí damos unos ejemplos de lo que son cantidades escalares. Más de uno tiene que haberle tocado esto en su prueba de lectura, que vienen algunas preguntas relacionadas con este tema. ¿Okay? Aquí los ejemplos son la densidad, el volumen, la rapidez de un auto, el potencial eléctrico, son cantidades escalares. Ahora vamos a ver la diferencia con lo que son las cantidades vectoriales. Entonces, una cantidad vectorial necesita tener dos cosas. Necesita tener una magnitud y necesita tener una dirección. Si una cantidad tiene una magnitud y una dirección, automáticamente esa cantidad se considera una cantidad vectorial. ¿Okay? Entonces, ahí ya tenemos una diferencia marcada. ¿Okay? Entonces, yo le diría, haciendo un resumen de los dos, entre escalares y vectoriales, que una cantidad vectorial es una cantidad que posee magnitud y dirección, mientras que una cantidad escalar es aquella que no cumple los requisitos de ser vectorial. O sea, yo voy a buscar si la cantidad cumple requisitos vectoriales, si no los cumple, la cantidad es escalar. Son excluyentes. ¿Okay? Eso quiere decir que es excluyente. Si no logro identificar qué es esto, entonces es lo demás. ¿Okay? Entonces tiene que tener cuidado con eso, eh, porque hay que saberlo identificar. Pero hay una forma bien sencilla de poder identificar. Si esta cantidad posee dirección, que es sinónimo de que usted la puede señalar, si esta cantidad usted la puede señalar, tú puedes direccionarla, entonces esta cantidad debe ser considerada un vector. ¿Okay? Entonces yo puedo coger y decir, eh, ¿hacia dónde se desplazó? Se desplazó hacia allá. En el momento en que yo lo indico, lo puedo indicar, lo puedo direccionar, esa cantidad es un vector del desplazamiento.
tenía cierta velocidad. ¿Su velocidad hacia dónde? Su velocidad hacia allá también. La puedo direccionar, por ende es un vector. Siempre que yo pueda direccionarla, es un vector. Mire la temperatura. ¿La temperatura dónde está? Yo no puedo decir allá hay 2 grados y acá hay menos 2 grados. No puedo decir eso. ¿Okay? Porque la temperatura se encuentra en un total. Entonces, no es que allá hay 2 grados, porque puede ser que estemos hablando de 2 cuartos separados, pero es en todo el cuarto que hay 2 grados. O sea, no puedo yo darle una dirección. La dirección que doy es múltiple, es un sector, no es un lugar específico. Entonces, la temperatura no cumple requisitos vectoriales porque no es algo de lo que yo pueda señalar, algo de lo que yo pueda indicar. ¿Okay? Ahora, ejemplo de vectores, hablamos de la fuerza, hablamos de las velocidades, de las aceleraciones, desplazamientos. Esos son ejemplos clásicos de lo que son vectores, cantidades vectoriales. Ahora, vamos a hablar de representación gráfica. Ya, esto es importante que lo haga yo. Un segundo. Ya, continuando. Voy a transmitir pantalla, ya no la diapositiva que estaba transmitiendo, luego regreso a ella. Pero yo tengo que explicarle algo que es un poco largo, tan corto. Entonces, resulta que a nivel vectorial, ya sabemos qué cantidades vectoriales, ¿no? Cantidades vectoriales y escalares. Vamos a hablar específicamente de las cantidades vectoriales. Las cantidades vectoriales se pueden escribir de 3 formas. ¿Okay? Entonces nosotros podemos escribir una cantidad vectorial de la forma rectangular. Podremos escribir una cantidad vectorial de una forma llamada polar y podemos escribir una cantidad vectorial llamado de una forma geográfica. ¿Okay? Geográfica. Entonces, esas 3 formas diferentes en las que uno puede escribir el vector, vamos a analizar ahora. Vamos a mirar un tiempito en estas tres. Esto no está como tal, usted lo busca en el Pencil, no hay formas diferentes de vectores, pero la mayoría de profesores oscilan entre una de estas formas. Entonces nosotros necesitamos conocer cómo son cada una de estas y movernos en cada una. Entonces vámonos a la rectangular. De una forma en la que esta de rectangular se visualiza es la siguiente. Ejemplo, vector A, siempre que usted vea una cantidad vectorial, va a tener una flechita arriba, ejemplo, vector A, igual a, y mire la forma en cómo se escribe este vector. Este vector se escribe de esta forma. X, Y, entre paréntesis, separado. X, Y. Ese que está allí es el vector A. ¿Okay? Que a manera de ejemplo, ese vector A vendría a ser, voy a ponerle números, ejemplo, 2 negativo más, coma 1. ¿Okay? De manera de ejemplo. Ahora, ese mismo vector rectangular yo lo podría escribir de una forma un poco diferente. ¿Okay? Un poco diferente. Pero es la misma rectangular. ¿Okay? Este vector A se lo puede escribir de esta forma. Menos 2i con sombrero más 1j con sombrero. ¿Okay? Entonces, si se da cuenta, lo que estoy indicando allí es que el elemento que acompaña al eje de las X está relacionado con una cosita, por lo pronto no sabemos qué es, ¿no? Una cosita que es un Y, y el otro elemento, el segundo, el que está asociado con el eje de las Y, está acompañado por un J. Pero ahí ya, en esta nueva estructura, está separado por signos. ¿Okay? Arriba no están separados por signos, arriba es un par ordenado. Usted lo ve y dice, eso es un par ordenado. Abajo ya está expresado como tal, ¿no? Valga la redundancia, como una expresión, ya está dado como una expresión.
Recuerda que una expresión son separados por signos positivos o negativos. Esos son expresiones. Tengo ahí dos, tengo una expresión de dos partes. La una es la I y la otra. Ojo, todo lo que vamos a ver ahorita es en un mundo bidimensional, dos dimensiones. Ahora, ya tengo una expresión del vector rectangular, pero para complementar esto, vamos viendo gráficas. Entonces, esto ya lo conoce usted, se llama plano cartesiano. Y en el plano cartesiano usted tenía eje de las Y y eje de las X, ¿okay? En el plano cartesiano. ¿Cómo se movían los valores en un plano cartesiano? Se movían hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Así se movían las cosas en el plano cartesiano. Entonces, este menos 2i, y es relacionado con x, menos 2 sería al lado izquierdo, y 1y o 1j estaría relacionado hacia arriba con el eje de la Y. Entonces, por aquí, en la intersección de esos dos puntos, es donde estaría ubicado mi vector, naciendo desde el origen hasta ese punto. Ese que está allí vendría a ser mi vector A. ¿Okay? Y eso que está allí es la graficación de un vector rectangular en un plano cartesiano. ¿Okay? Preguntas. Continúo. Ahora, polar, representación polar. ¿Cómo es? ¿Cómo se visualiza una representación polar? Sencillo, vamos a hablar del vector B y mire la estructura la que voy a tener aquí. Y la estructura que voy a tener aquí es esta. ¿Okay? Entonces, ahí ya nacen dos cosas que no tenemos idea de qué son. Una B y una, esta cosita que está aquí se llama T. Tengo un B y un teta. ¿Qué es ese B? Bueno, vamos a separar de cada uno de ellos. Pero resulta que este que está aquí tiene tres nombres. Se lo llama magnitud, norma o módulo. ¿Okay? Magnitud, norma o módulo. Esos son sus nombres. Cualquiera de esos tres es lo mismo. Yo estoy hablando de la magnitud de B, la norma de B o el módulo de B. Pero todas esas tres cosas que ya sé sus nombres, no sé qué significan. Bueno, esas tres cosas significan el tamaño del vector. Y qué tan grande es el vector. ¿Okay? Entonces, todo eso, magnitud, norma o módulo, está relacionado con eso. El tamaño, o sea, qué tan grande es. Mientras que este teta que está aquí está relacionado estrechamente con la dirección. ¿Okay? Está relacionado con la dirección. Ese valor es el que va a indicar hacia dónde seguir. ¿Okay? Entonces, a manera de ejemplo, yo podría tener un vector B de esta forma. 2 unidades a un ángulo de 100 grados. ¿Okay? A un ángulo de 100 grados. Entonces, así mismo, siguiendo la misma estructura, quiere decir también yo podría graficar esto que está aquí, que es un vector polar, en un plano, pero este plano que voy a hacer ahorita no se llama plano cartesiano. ¿Okay? O sea, este señor no tiene Y y no tiene X. No, este señor no está hecho así. Este señor tiene otra estructura. Este señor está dado su ángulo, porque si este plano es para graficar vectores polares, ese plano debe contener algo que me relacione esas dos cosas, estas dos variables, la magnitud y la dirección. Entonces, mire, la dirección se relaciona con estos ángulos. Aquí este man, en cada uno de sus cuadrantes avanza 90 grados. Entonces usted tiene su plano, esto que está aquí. ¿Okay? Y ahí tiene que aprender algo más. Resulta que para poder interpretar vectores en plano polar, tiene que recordar que los vectores en un plano polar, si se miden en este sentido, ahí está la dirección, se miden positivamente. A ese sentido se le conoce como sentido antihorario. En cambio, si usted viene y mide este vector en este sentido, ese sentido va a ser negativo y a ese sentido se le llama sentido horario. Eso tiene que tener en mente usted. Entonces, si yo mido mi vector en sentido antihorario o en contra de las manecillas del reloj, va a medirse su ángulo positivo. Pero yo también lo podría medir en sentido negativo. ¿Okay? Entonces, ya mismo vamos a hablar un poquito más de eso del ángulo, sentido positivo o negativo, porque es importante.
En cambio ahora, la magnitud. ¿Cómo se ven las magnitudes aquí, en esta figura, en este plano polar? Las magnitudes se ven de la siguiente forma. Mire, aquí el valor 1, como número, el 1, la magnitud 1, se mide de forma radial. O sea que 1 se encuentra aquí así. Todo aquello que esté en esa línea punteada va a valer 1. El 2 estará en el siguiente círculo imaginario. O sea, yo sé que más de uno conoció el plano polar porque conoció un plano donde tenía 0 grados, 90 grados, los grados en sí. Pero yo también estoy seguro, así como sé que más de uno lo ha visto, sé que más de uno nunca ha visto esta parte circular radial. ¿Okay? Y resulta que los planos polares tienen radios concéntricos. Cada uno de esos radios que va creciendo a nivel de 1 es el vector, la magnitud del vector. Entonces, esto quiere decir que yo puedo tener un vector que nace del origen y mire por qué la importancia de dos datos, la magnitud y su dirección. Yo puedo saber que la magnitud del vector es 2, pero mire, 2, ahí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2, todo esto es 2. Mientras se mantenga en el círculo, hay 2. ¿Okay? Hay 2 todo el tiempo. En cambio, si yo quiero aterrizarlo en una dirección, por eso le arrojo la dirección. La dirección, que es 100 grados, según lo que usted ve aquí, 100 grados, aquí hay 90, no, sentido antihorario, perdón, positivo de 0 a 90 y 10 grados más sería para que se sienta. Entonces, por aquí estaría positivo, por allí. Ese valor sería el vector B. ¿Okay? Pero ese valor sería el vector B si yo lo mido desde aquí hasta acá. Ese valor es de 100 grados. Ahí está el vector B con magnitud 2, pero en un grado de C. ¿Qué pasaría si yo en cambio ahora mido mi vector en sentido horario? Yo podría medir también mi vector desde aquí mismo, desde el punto de 0, siempre a la derecha, pero ahora lo mido en este sentido. Entonces, ahí es cosa de tirar números, ¿no? Si la vuelta entera tiene 360 grados y este señor tiene 100, entonces el pedazo que faltaría, que sería restado de 360, sería 260. Quiere decir que en este espacio yo puedo decir que hay 260 grados. Entonces, mire, acaba de nacer otra forma de expresar el mismo vector. El vector B, que yo sé que es 2 a un ángulo de 100, también alguien me podría decir, oye, ¿sabes qué? El vector B también yo puedo decir que es 2 de magnitud, porque la magnitud no cambia, lo que cambia es el signo del ángulo. Es un vector de magnitud 2, pero a un ángulo de menos 260. Y ambos están hablando de lo mismo. Ambos tienen razón. ¿Okay? Preguntas. Ahí está importante porque lo de sentido horario y sentido antihorario. Eso me va a poder dar el base para poder entender por qué yo puedo escribir un vector polar de dos formas. Tiene dos formas de escribir. Preguntas. Continúo. Okay. Ahora, geográfico. Entonces, el vector geográfico, en ejemplo, una forma, la estructura del vector geográfico C va a ser esta. Ya conocemos ese elemento, ¿no? Que se llama magnitud. Magnitud, pero resulta que este señor tiene aquí esto de ahora. Coordenada, grado, coordenada. Vamos a explicar esto. Este que está aquí y este que está acá, el grado ya lo conoce. Ya conoce el grado T. Pero este CO, el que estoy escribiendo ahí, es sinónimo de coordenada. ¿A qué coordenada me refiero? A las coordenadas geográficas, siendo esas norte, sur, este y oeste. ¿Okay? Pues resulta que un vector escrito en coordenadas geográficas va a estar dado normalmente de esta forma. Ya vamos a hablar un poquito más de esto también. Claro. Pues resulta que un ejemplo de este vector sería esto. 3 unidades, norte, vamos a poner otro lado, pero sale en tercer cuadrante, oeste,
20 grados sur. ¿Okay? Oeste 20 grados sur. Entonces, asimismo, este vector se lo puede graficar en otro plano, un plano que se conoce como plano polar, no, perdón, terrible, plano geográfico, que es el que voy a graficar ahorita. ¿Okay? El plano geográfico tiene escritas las coordenadas norte, sur, este, oeste. ¿Okay? Y resulta que los grados en un plano geográfico, los grados solamente oscilan entre 0 y 90 grados. ¿Okay? O sea, hay 0 y 90 grados en este tramo que está aquí, en cada cuadrante, por separado. ¿Okay? En cada cuadrante por separado hay 90 grados. O sea, son independientes los unos de los otros. ¿De qué van a depender? De las coordenadas geográficas que yo tenga. ¿Okay? De eso van a depender, de las coordenadas geográficas que yo tenga. Ahora, vamos a poner el valor. Ya sabemos cómo se mueve la parte angular. ¿Okay? Depende de las coordenadas geográficas y el grado, que siempre oscilan entre 0 y 90. Pero ¿y cómo funciona lo de las magnitudes? También lo sabemos. La parte de las magnitudes funciona igualito que anteriormente. Las magnitudes en estos manes crecen de forma radial. ¿Okay? Entonces yo voy a tener aquí radios concéntricos creciendo a razón de 1, en este caso en particular, para yo poder expresar una magnitud. Pero vamos a hacerlo grande, pero es igual que estos son círculos, no deben ser perfectos, y este es de forma alzada, no van a quedar perfectos. Son círculos. Y de igual forma, ¿no? El vector tres estaría en este eje, ¿no? En cualquiera de este punto, pero yo lo aterrizo poniendo estos dos valores. Oeste, y mire la estructura, oeste, empiezo en el oeste y me muevo 20 grados hacia el sur. Entonces, oeste 20 grados hacia el sur, vendría a ser aquí. En donde esos 20 grados se van a ver desde el oeste hacia el sur. Aquí hay 20 grados. Entonces, si usted ya está viendo eso y ya está entendiendo lo de los movimientos, aquí miren lo que pasa. Ese vector oeste 20 grados sur también podría expresarse desde el sur hacia el oeste. El valor de allí, ya que este ángulo forma 90 grados, sería de 70 grados. Quiere decir que yo podría expresar ese mismo vector C de esta forma. Magnitud 3, porque la magnitud no ha cambiado, pero mire, ahora lo mío desde el sur hacia el oeste. Sur, 70 grados, oeste. Y nuevamente hay dos formas en las que yo podría hablar o estructurar un vector de forma geográfica. Preguntas. Preguntas. Okay, espero yo que claro, claro. Ahora, resulta que para nosotros es imperativo saber graficar un vector de un lado al otro lado. ¿Okay? O sea, para nosotros es necesario saber cómo convertir un vector rectangular a polar, o un vector polar a geográfico, o un vector geográfico a rectangular, y así. Para nosotros es imperativo saber eso. Porque si nosotros no sabemos eso, imagínense que me pongan un vector en rectangular y un vector geográfico y que los tenga que operar, sumarlos. No lo voy a poder hacer. Porque la estructura en cómo se ven no me permite realizar esa suma. ¿Ok? Como todavía no sabe suma rectangular, no entiende, no dice cómo es eso de que no se va a poder hacer. Es que la forma en cómo se hace, la topología que tiene la suma me va a impedir que yo pueda sumar dos vectores escritos de formas diferentes. Para poderlo sumar, dependiendo de qué método sea, si es método gráfico, voy a necesitar la parte gráfica del vector, pero si es un método analítico, voy a necesitar el vector escrito de forma rectangular.
El método analítico solo me permite sumar métodos de vectores rectangulares. Imagínense que no pongo un vector rectangular y un vector polar. ¿Cómo lo sumo? Necesito obligatoriamente el polar convertirlo a rectangular. Entonces es necesario aprenderlo a convertir. Entonces vamos a aprender ahora conversiones. Vamos a aprenderlos a convertir. Vamos a utilizar esas mismas gráficas. A ver si me sirve. Sí me sirve. Por favor, voy a tener que borrar las gráficas, voy a dejar expresados solamente los vectores, porque los voy a utilizar los mismos vectores para hacer conversiones. Okay. Entonces, mire, vamos viendo, primero, vamos viendo la conversión. Vamos viendo la conversión entre rectangular y polar. Okay. Rectangular a polar. Si yo tengo un vector rectangular, tengo un vector de la forma A es igual a X, Y. Si yo lo quiero polar, debería estar en esta forma. O sea, si yo tengo un vector rectangular A, debería tenerlo de la forma como está escrito la parte polar. Entonces, para eso es una fórmula. ¿Okay? Una fórmula. No todo va a ser fórmula, hay algunas cosas que hay que pensar. Pero para este lado particular, para convertir rectangular a polar es una fórmula. Entonces, acuérdense, yo tengo un vector A con esta topología que está aquí y yo quiero tenerlo de esta forma. Entonces, yo lo que necesito es tener una magnitud de B, ¿okay? Tener una magnitud. Perdón, tengo que tener una magnitud. Acuérdense, voy a convertir el vector A. Voy a ponerlo mejor de nuevo. Yo voy a convertir este vector y quiero llevarlo al mundo polar. Entonces, yo lo que necesito tener primero es una magnitud. ¿Okay? ¿Cómo saco la magnitud? Un Pitágoras. La componente en x al cuadrado sumado con la componente en y al cuadrado. De esta forma, yo ya obtengo la magnitud. Acuérdense, magnitud, norma, módulo, que está relacionada con el tamaño. Ya tengo el tamaño. Ahora me hace falta tener el ángulo. ¿Okay? El ángulo. El ángulo, y aquí ya viene un problema, porque esta es la parte larga de aquí, no yo había empezado por rectangular a polar, pero ya lo arranqué, así que ya lo voy a empezar. Pero esta es la parte larga aquí, porque resulta que el ángulo, a más de uno le enseñaron esto, le dijeron, no, el ángulo sale con esta fórmula, tangente a la -1, de la componente en y sobre la componente en x. Y yo le digo, eso está mal, ¿okay? Eso está mal. Para sacar el ángulo no va a salir con esa fórmula. Resulta que esta fórmula me va a permitir encontrar un ángulo alfa. ¿Okay? Un ángulo alfa, que ya vamos a hablar de cómo se relaciona con el ángulo teta. Esa fórmula va a permitir encontrar un ángulo alfa. Y esa fórmula todavía sigue estando mal, porque esta fórmula, estos elementos que están aquí, mire que les pongo barritas. Si usted ve barritas en un vector, como es el lado de acá, usted habla de una magnitud. Pero si usted ve barritas en una cantidad que no es un vector, es un número, no estoy hablando de magnitud, estoy hablando de valor absoluto. Mira, aquí yo estoy hablando de valor absoluto. Las barritas aquí son sinónimo de valor absoluto. Que si usted recuerda la operación valor absoluto, lo que hacía es quitar el signo. O sea que lo que estoy diciéndole allí en esa operación es que allí no va a haber signo. Esos manes siempre van a ser positivos. Ahí, siempre van a ser positivos. ¿Okay? Pero ahora, ¿cómo relaciono? Eso es teta, eso es alfa, perdón. ¿Cómo lo relaciono con teta? De la siguiente forma. Esta conversión normalmente no la doy. Normalmente se los mando a investigar a los estudiantes, pero por cosas de la lluvia, empecé dando esto. Entonces ya no lo voy a mandar a estudiar, lo voy a hacer. Mire, siempre que usted ocupe esta fórmula que está aquí, esta es la verdad valor absoluto de y sobre el valor absoluto de x. Siempre que usted ocupe esta forma va a encontrar alfa. Pero ese alfa, ¿qué es ese alfa? Ese alfa, voy a poner vectores.
Tengo ahí vectores. Ese alfa, del cual estoy hablando allí, siempre va a ser el vector dimensionado con el eje de las X. ¿Okay? Y si usted sabe, el eje de las X es el horizontal. Entonces, ese alfa, aquí hay 4 vectores diferentes. Ese alfa siempre va a estar medido con el eje de las X. Ahí está ese alfa, si está en el primer cuadrante. Si estoy en el segundo cuadrante, acá va a estar ese alfa. Si estoy en el tercer cuadrante, acá va a estar ese alfa. Y si estoy en el cuarto cuadrante, por acá va a estar ese alfa. Siempre relacionado con el eje de las X. Ahora, resulta que dependiendo de qué caso tengamos nosotros, y ojo, le dije, positivo, siempre va a ser positivo, porque la tangente de la menos 1 de algo positivo siempre va a ser positivo. O sea, este valor que está aquí, alfa, siempre va a ser positivo. Pero como nosotros queremos el vector escrito de forma polar, que si recuerda, el vector escrito de forma polar era medido desde el eje X, o sea, era medido desde aquí, desde 0 grados, en sentido antihorario si lo queríamos medir positivo, o en sentido horario si lo queríamos medir negativo, resulta que ahí hay una relación entre alfa y teta, porque todo va a depender de en qué cuadrante se encuentre nuestro valor numérico. ¿Okay? Entonces lo que usted hace es verificar los signos de sus componentes. Cuando usted mete aquí el valor de alfa, lo mete directamente positivo, pero el caso en el que vaya a caer va a depender del signo. ¿Qué quiero decir en español? ¿Qué pasa si X y Y me dan positivos? Si X y Y me dan positivos de los valores antes de convertirlos, estoy hablando de que estoy en el primer cuadrante. Entonces, como yo quiero medir, quiere decir que el alfa va a ser este alfa pequeñito que vemos aquí. Como yo quiero medir este valor en coordenadas polares que se miden desde el 0 grado, entonces yo puedo decir que si estoy en el primer cuadrante, alfa y teta son iguales. O sea, simplemente el valor de mi ángulo va a ser el mismo alfa que me salió. Nada más. ¿Qué pasa en cambio si estoy en el segundo cuadrante? Para que yo esté en el segundo cuadrante, el valor de X debió haber sido negativo y el valor de Y debió haber sido positivo. Ahí es sinónimo de que yo estoy en el segundo cuadrante. Entonces resulta que como yo quiero medir este valor desde 0 grados, acuérdense, quiero medirlo desde aquí hasta acá quiero medir. Este va a ser mi teta, medido en sentido positivo, en sentido antihorario. Entonces como yo quiero ese valor, lo tengo que relacionar con lo que yo conozco en base a esta fórmula. ¿Qué conozco yo? Yo conozco teta. Perdón, yo conozco alfa. Alfa es el azulito que está aquí. Yo lo conozco. ¿Okay? Y lo puedo conocer porque conozco esta fórmula y la puedo sacar. Y como yo quiero sacar ese valor que está allí, yo puedo concluir que teta, que es lo que necesito encontrar, va a ser igual a, mire lo que hago. Como yo quiero solamente este ángulo que está aquí, puedo decir que de aquí hasta acá hay un ángulo llano. ¿Okay? Entonces son 180 grados. Si yo hace 180 grados, le resto teta, me va a dar el angulito que tengo allí. Entonces yo puedo decir que teta va a ser igual a 180 grados menos alfa. Y yo ya ahí obtengo el valor angular. ¿Okay? Preguntas por favor, si tienen dudas, hagan preguntas. Pues, tendría un caso segundo, caso 2, caso segundo cuadrado. ¿Preguntas? Continúo. Entonces es mecánico, ¿no? Hay que irlo viendo. Es mecánico, pero si tiene dudas, por favor, hagan. Ahora, ¿qué pasa si estoy en el caso 3? Caso 3 es sinónimo de que me haya quedado X negativo, Y negativo. Esos son los valores que me dieron de mi A para convertirlos. Entonces yo saco por esta fórmula, me va a salir un valor. Ese valor es positivo, es el valor alfa que tengo allí, es positivo. Pero como yo quiero medir el ángulo polar se mide de 0 grados hasta el vector. Entonces el ángulo polar sería este. Ese sería mi ángulo polar. Entonces, ¿cómo lo tendría? Yo sé que el ángulo llano desde 0 hasta 180 tiene 180, es un ángulo llano. Y este valor es alfa, entonces yo puedo decir que teta va a ser igual a 180 grados más alfa. Y ya tengo yo el valor positivo de mi vector escrito en coordenadas polares. ¿Okay? Ahora, el último caso, que me quede en el cuarto cuadrante. Que me quede en el cuarto cuadrante es sinónimo de que X sea positivo y Y sea negativo. ¿Okay? Si yo quiero medirlo de forma positiva,
El ángulo se mide desde 0 hasta acá, se va a medir así, hasta este punto que está aquí. ¿Okay? Entonces, ahí me di cuenta que yo podría decir que para sacar mi ángulo teta va a ser igual a 360 grados, que sería una vuelta entera, pero a esa vuelta entera le resto el angulito teta que está ahí del vector un cuarto cuadrado. Lo que tiene que tener claro es que siempre está referenciado con el eje de las X. Entonces, ese vector, le quito ese pedacito, me va a dar el ángulo que yo necesito. De 360 menos alfa. ¿Okay? Pero por ahí alguien podría decir, profesor, pero se complica mucho porque yo podría simplemente escribirlo negativamente, ese cuarto caso. Y sí, efectivamente, usted podría escribirlo negativamente. Si usted lo escribe negativamente, simplemente desde el punto 0 se mueve ahora en sentido horario y le queda exactamente el mismo valor de alfa, pero negativo. Sería menos alfa. Tiene dos formas diferentes de expresarlo. Si lo quiere expresar positivo, el de arriba siempre va a quedarle positivo o el de abajo que le va a quedar negativo. En ambos casos es lo mismo, igual que está expresando el vector. Entonces, todo esto es para poder hacer una conversión de rectangular a polar. Entonces, todo va a depender de en qué caso se encuentre. Preguntas. Preguntas. El resto son fáciles. Este es lo único difícil. Y de hecho, esta es la parte difícil de la clase. Ya se nos viene todo lo fácil. Todo lo demás es fácil. ¿Ok? ¿Preguntas? Ya. A ver, entonces continúo. Si no preguntas, continúo. Están muy callados hoy. Luego hablamos a ver qué pasa. Vamos a un ejemplo. Vamos metiendo un ejemplo. Quiero tener el vector A con coordenadas 2 menos 1. 2 menos 1. Quiero convertirlo a polar. Primero, necesito su magnitud. Y hablando de su magnitud, esto sería raíz de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Saben que ese menos 1 no me va a hacer nada, porque igual termina siendo positivo. Entonces, este señor, su magnitud sería 2 al cuadrado 4, más 1 al cuadrado, raíz de 5 sería su magnitud. Ya tengo su magnitud. Ahora necesito el ángulo. Pues yo sé que este señor se relaciona con el ángulo alfa, que es tangente a la menos 1 del valor positivo de y y. Y sería 1 y x sería 2. Pues mire, positivo, yo le dije, no meto ahí signo porque es un valor absoluto. Entonces aquí es tangente a la menos 1 de 0.5 sería, ¿no? Un medio, 0.5. El valor que me sale aquí de alfa es de 26.6 redondeado. 26.6 redondeado en decimal. ¿Okay? Ahora, ese es el valor de alfa, pero yo no quiero alfa, yo quiero teta. Tengo que ver qué caso tengo. ¿Qué caso tengo? Mire aquí. X positivo, Y negativo. ¿Cuándo es X positivo, Y negativo? Estamos hablando de cuarto caso. ¿Okay? Entonces yo puedo escribir que mi vector teta va a ser 360 menos 26.6, o puedo decir que mi vector teta va a ser directamente menos 26.6. ¿Okay? Pues vamos viendo el de arriba. 160 menos 26.6. Eso sale 333.4. Entonces, ahora sí, vamos a escribir las dos formas de expresar mi vector. Yo podría expresar mi vector A polarmente, ¿no? Podría expresarlo diciendo que es raíz de 5 a un ángulo de 333.4 grados, si lo quiero expresar positivo, o podría decir que mi vector A es un vector de magnitud 5 a un ángulo de menos 26.6 grados. Se acabó. Eso es todo lo que acabamos de decir, es para que usted sepa hacer lo que acabo de hacer. ¿Okay? Preguntas. Preguntas. Profesor, ¿puede Dígame. repetir otra vez al final de, o sea, en el ángulo donde salió el menos 26.6? ¿De dónde salió el 26.6? Salió de esto que está aquí. De aquí salió el 26.6. Tangente a la menos 1 de un medio. Si lo busca usted en su calculadora, le sale 26.6. Ah, ya, muchas gracias. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor. Dígame.
Ya, es que quería preguntarle sobre cómo saber si es primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Es que no sé qué las dos primeras. Igualito que como sabes tú en qué cuadrante se encuentra el vector, depende de los signos de tu componente. Acuérdate que Ya, un plano rectangular de X, derecha positivo, izquierda negativo, Y, para arriba positivo, para abajo negativo. Igualito. Entonces, si me dan aquí, en este caso, me dan X positivo, 2, y Y negativo, menos 1, estoy hablando de X positivo derecha y Y negativo para abajo, estoy hablando del cuarto cuadrante. O sea, es igualito como funciona un plano cartesiano. Preguntas. Y cuando me dan más de un vector, profesor, ¿Qué pasa con, como, qué quieres decir? No entiendo. Te dan más de un vector. ¿en qué cuadrante iría? O sea, ahí yo sé de que va en el Si cuadrante te 4 dan más de porque, un vector, no te puede dar más de un vector porque tú estás convirtiendo un vector. Si te dan dos vectores, tienes que convertir cada vector de forma independiente. oye, una consulta. Dígame. Entonces tengo de que alfa me da igual al valor de la tangente por la 1/2. Y, En este caso, en este caso, ok, en este caso, no es que siempre alfa va a ser 1 por 1 sobre 2, no, porque por algo te estoy dando una fórmula. La claro, fórmula claro, la fórmula y depende del 1 de vector. y sobre x. Sí. Y en el caso de teta, ¿por qué lo conservo con el 26.6, pero con el signo negativo? Ahí no, Esto lo no entendí. expliqué, eso que me estás preguntando es justo lo que expliqué aquí. Justo lo que expliqué aquí. ¿Okay? Entonces, si no, ahí tiene que haberlo Oh, ya, preguntado. ya, ya. Pero si te lo digo, ahí tiene que haber preguntado. Si no lo entendió, ahorita recién reacciona que no se dio cuenta, entonces haga lo que normalmente yo mando a hacer con esta parte. Yo a esta parte la mando a investigar. Esto se llama conversión de rectangular a polar. Conversión de vectores rectangulares a polar. ¿Okay? Investiguen. Pues si no me quedó muy claro y ya no me preguntaron en el momento que expliqué la parte teórica, porque ahorita hice el ejercicio, investiguenlo. Yo normalmente esto no lo doy. Normalmente esto le digo, estudienlo porque me demora 15 minutos más y es bastante lo que hay que ver. Pero yo me dio ganas de darme, su tipo no lo veo. ¿Okay? ¿Preguntas? Ya, ahora sí vamos a lo Profesor, fácil. Dígame, profesor, dígame. en cuanto a las cifras significativas, Ya, olvídese de cifras ¿y no las significativas. aplicamos o por Olvídese el de cifras ejemplo? significativas. Olvídese. Ok, ¿Sí? Cifras significativas listo. solo se utilizan en el capítulo 1 para poder entender cómo funcionan las mediciones, cómo funcionan. Por lo pronto, Listo, olvídese de cifras significativas. ¿Okay? listo, Aquí se gracias. le va a indicar, no déjelo redondeado en decimal, déjelo con dos decimales. O si alguien le dice, no, expréselo con tres cifras significativas, usted lo expresa en tres cifras significativas. Pero no es que ahorita va a tener control de, no, pues si yo tenía, el vector inicial tenía unas cifras significativas en la conversión, las cifras significativas permanecen invariables, entonces mi magnitud debería tener una cifra, no, ahí no, olvídate. ¿Okay? Aquí puntualmente se te va a decir, exprese con un decimal, exprese con tres cifras significativas, o sea, toda la parte reglamentaria de cuando hay conversión, no se aplica. Listo, ¿Okay? muchas ¿Alguna otra gracias. pregunta? Ya, continuamos. A ver, vamos a ver otra conversión. ¿Okay? En algún momento nos ha de tocar volver a hacer esto, porque hay ejercicios, ¿no? De hecho, en la clase acuérdense que hay una página, y siempre lo voy a direccionar allá, una página de YouTube, en donde hay ejercicios resueltos. Ahí está el capítulo 2 con los ejercicios resueltos. Ahí va a haber algún ejercicio en donde yo hice una conversión. Me toca hacer una conversión por algo que me solicitan y ahí lo hago, ¿no? Para que usted vea cómo funciona. Vimos el rectangular a polar, ahora veamos al revés. De polar a rectangular. ¿Cómo lo realizo? Si yo lo tengo en polar, quiere decir que lo tengo de una forma así, ¿no? Lo tengo en magnitud y ángulo y lo quiero tener de forma rectangular. ¿Cómo lo hallo? Es sencillo. Si yo lo tengo así y lo quiero tener en componentes X y Y, aquí sí es rapidito, porque simplemente aplico esta forma. La magnitud de B por el coseno del ángulo teta, y en cambio en Y sería la magnitud de B por el seno del ángulo teta. Y se acabó. Este es facilito. Okay, entonces, a manera de ejemplo, y ayer le dije, el complicado era el anterior. A manera de ejemplo, si yo tengo un vector B con magnitud, el mismo que tenemos aquí, 2 a un ángulo de 100,
a un ángulo de 100 grados. Entonces, la componente en X va a ser 2 por el coseno de 100 y la componente en Y va a ser 2 por el seno de 100. Pues vamos viendo cuánto nos sale esto. 2 coseno de 100. 2 coseno de 100 es menos 0.34. 0.35, redondeándolo bien. Y 2 seno de 100 es 1.97, redondeando, 1.97. ¿Okay? Entonces, nuestro vector B, escrito en coordenadas rectangulares, va a ser menos 0.35 y el X, más 1.97 J. Ya está mi vector escrito en coordenadas rectangulares. ¿Por qué no lo escribo como par ordenado? No lo escribo como par ordenado porque me voy a hacer, o sea, se va a ver raro. Mire cómo se va a ver. Menos 0.35, 1.97 para el otro elemento. Hay como que puntos, como que comas, se ve muy cargado. Por eso es mejor escribirlo de la forma esta que está aquí, que se conoce como dato, no se lo doy, se conoce de forma ortogonal. Ese es el nombre. Ese es el vector escrito de forma ortogonal, en su forma ortogonal. De eso vamos a hablar después. Tengo que explicarles qué es eso de ortogonal. Ok, preguntas. Este es rapidito, es eso nada. Preguntas. Ya. Sí, este es rápido. El otro es el que era. Y yo sé que tiene dudas todavía del otro, porque mucha fórmula, mucho dato, pero si copió lo que escribí, ya cuando vea un par de ejercicios más va a ver que simplemente es aplicar la fórmula. Ahora, vamos viendo conversión de rectangular a geográfico. No, perdón. De polar a geográfico. ¿Okay? Vimos de rectangular a polar y de polar a rectangular. Ahora vamos a ver de polar a geográfico y de geográfico a polar. Pero no vamos a ver de rectangular a geográfico ni de geográfico a rectangular. Porque si usted ya sabe pasar por de rectangular a polar y de polar a geográfico, ya podría sacar el vector si se lo dan polar a rectangular. Sí hay formas de hacerlo directamente. ¿Okay? No se la voy a enseñar porque yo, al igual que en las conversiones, le enseño algo puntual que le permite encontrar su respuesta. Enseñarle de más es primero sobrecargarlo y segundo es perder tiempo que no tengo para perder. ¿Okay? Si lo quiere aprender, búsquelo en internet que hay formas rápidas de hacer. Yo no se lo voy a enseñar, porque con que usted sepa convertir de geográfico a polar y también sepa de polar a rectangular, ya usted sabe convertirlo de geográfico a rectangular. ¿Okay? Entonces ahora, ¿cómo convierto de polar a geográfico? Entonces, convertir un vector de polar es tener el vector B de la forma magnitud y ángulo, y eso convertirlo a un vector geográfico. Entonces, la magnitud no va a ser un problema porque la misma forma en cómo se expresa la magnitud en el polar, se expresa la magnitud en el geográfico. El problema va a ser la parte de las coordenadas, ¿ok? Pero no es un problema porque es sencillo de sacar, es simplemente lógico, ¿ok? Mire que ni siquiera la puedo explicar con conceptos, como si lo expliqué en rectangular a polar y polar a rectangular, con conceptos, no lo puedo explicar con conceptos. Tengo que explicarlo directamente con un ejercicio. ¿Ok? Entonces, mire, yo voy a convertir este vector 2 a un ángulo de 100, pero en geográfico. Pero para ello, ese vector nuevo, escrito en coordenadas geográficas, va a tener la misma magnitud, porque la magnitud se comporta igual, 2. Pero ahí lo que va a cambiar es la estructura de su ángulo. ¿Okay? Para ello, para poder verlo, necesito graficar. O sea, tenerlo gráfico. Con que yo lo tenga gráfico, yo ya lo puedo realizar. Entonces resulta que ese vector a un ángulo de 100 está por aquí. Sabemos que ese ángulo de 100 está por allí porque sabemos que aquí es 0 grados, vector polar, hasta acá es de 100. Sabemos que es 100, por eso estamos seguros de eso. Ahora, como yo quiero que este señor esté escrito en coordenadas geográficas, en las coordenadas geográficas estaba este. Aquí es este y acá es este. ¿Ok? Entonces yo sé que hay 100 en coordenadas polares, pero en coordenadas geográficas, yo sé que aquí hay 90 grados, porque es un ángulo recto. Y si hay 100 de aquí a acá, quiere decir que aquí hay 10. ¿Ok? Porque hay 100, de ahí a acá hay 100, y yo sé que aquí hay un ángulo recto, que quiere decir que es 90, este 90, más este 10 hacen 100. Entonces ahí yo ya tengo separado el vector escrito en coordenadas geográficas.
porque acuérdense que con el vector escrito en geográficas se veía solamente en un cuadrante y los ángulos vistos desde un cuadrante. Entonces yo podría decir ya aquí directamente que este señor es norte, 10 grados, oeste, y se acabó. Si lo quiero escribir así, ¿no? Porque también lo podría decir norte, no lo mido desde estos 10 grados, sino desde acá, que sería 80, porque el ángulo forma 90, sería oeste, 80 grados, norte. Ambos es el mismo vector. Preguntas. Para poder convertir un vector de polar a geográfico, basta con que yo tenga la gráfica. Y el resto ahí es lógica. Es ojo y lógica. Sumar siempre va a ser sumar de 90, sumar de 180, restar, va a ser sumas y restas. ¿Ok? Preguntas. Continúo. Vamos al otro. ¿Qué pasa si yo quiero lo contrario? ¿Qué pasa si yo quiero de geográfico a polar? Si yo quiero de geográfico a polar, yo tengo, y de igual forma, para esto no puedo hacerlo con concepto. Necesito hacerlo con ejercicio. Entonces vamos directamente a convertir. Yo quiero el vector C, que está escrito magnitud 3, oeste, 20 grados sur. Quiero expresarlo de forma polar. Entonces, la magnitud es la misma, magnitud 3, pero el ángulo es el que se expresa diferente en el vector polar. Entonces, el ángulo, ¿cómo lo expresaría? Gráfica. Primero la gráfica. Siempre para convertir de polar a geográfico o de geográfico a polar es con gráfica. Entonces, la gráfica de este señor sería oeste 20 grados al sur. Oeste 20 grados al sur sería este. Aquí está ese vector. ¿Okay? Aquí están los 20 grados. Del oeste, 20 grados hacia el sur. ¿Ok? Entonces, si yo quiero ahora este vector graficarlo de forma polar, acuérdense que el grado polar se medía desde aquí, 0 grados. Entonces, el ángulo debería ser medido desde aquí hasta el vector. Entonces, nuevamente, ahí me doy cuenta por lógica, de este de aquí hasta acá, esto es 180 grados. Este pedacito de aquí es 180 grados. ¿Ok? Porque es un ángulo llano. Y a ese 180 grados le tengo que sumar esos 20 que baja un poquito más, porque baja 20 más. De 180 más ese 20 hace que este ángulo sea de 200. Así que este señor es de 200 grados. Y se acabó. O en su defecto, si no lo quiere medir positivamente, sino en sentido negativo, este señor sería 3 a un ángulo de menos lo que faltaría, ¿no? En este caso sería medido desde aquí hasta acá. ¿Okay? Si lo mido desde aquí hasta acá, sería este ángulo llano, 180, a 180 le resto 20. 180 menos 20, 160. Entonces este sería menos 160 grados, en caso de que lo quisiera medir negativo, que también se puede medir negativo. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. Ya, listo. Eso es todas las conversiones. ¿Okay? Ya vimos todas las conversiones y sus puentes. Ahora, una vez entendido eso, vámonos a las diapositivas. ¿Okay? Entonces, mire, aquí la diapositiva y el libro, porque esto es el libro esencialmente, habla de la representación gráfica y las nomenclaturas de un vector. Nosotros ya vimos esto, solo que aquí solamente está hablando de la representación rectangular, XY. ¿Okay? La dirección, mire, aquí te habla algo de la representación polar, porque te está mencionando que si se mide en este sentido, se mide positivo el ángulo, y si se mide en el sentido horario, se mide, aquí lo menciona, en el sentido horario se lo mide el ángulo negativo. Pero entonces aquí está haciendo un híbrido entre rectangular y polar. ¿Okay? Ya nosotros lo vimos por separado. Magnitud de un vector, ya sabemos que la magnitud es el tamaño de un vector. ¿Okay? Y ya sabemos cómo sacarlo en caso de que lo necesitemos. Si lo tenemos rectangular, podemos sacar la magnitud simplemente haciendo Pitágoras. Ojo que todo lo que vimos es bidimensional. Esto se transforma cuando lo veamos de forma tridimensional. Entonces, mire, de manera de ejemplo, aquí hay 3 vectores. Aquí hay tres gráficas, ¿no? Aquí dice grafica el vector de dirección de menos 80 sería este vector que está acá. El tercer espacio, menos 80. Está medido en sentido antihorario. Ya eso ya lo vi, no es necesario volverlo a hacer. Lo que sí podría ocuparme, mira, ya manera que ya que tenemos esto que está aquí,
voy a ocuparlo para escribir su ángulo geográfico, porque los tengo polares allí, su ángulo geográfico. Entonces vamos a ponerle aquí A, B y C. Vamos a escribir solo su ángulo, no sabemos su magnitud, por eso no lo escribo su magnitud, voy a escribir solamente su ángulo, para que vea usted si es que tiene algún inconveniente todavía con cómo sacar. Ya le dije, no hay fórmula, es cabeza nada más. Mire, el ángulo A, el ángulo es 60, si lo escribo polar sería este 60 grados norte, o en su defecto, norte 30 grados este. El B, el que está aquí, sería este 120, ¿no? Como aquí hay 90 grados, y yo tengo 120, de 90 a 120 sería 30. ¿Ok? 90, 100, 110, 120, sí, 30. Entonces 30 grados hay en este pedacito que está aquí. 30 grados. Entonces yo ya ahí con eso puedo sacar, ¿no? Puedo decir que este señor es norte, 30 grados, oeste, o en su defecto, oeste, 60 grados norte. Ahora en cambio el que está acá ya me está dando el 80, ¿no? El 80, pero esto sería 80 negativo si lo veo de forma polar. Si lo veo en ángulo geográfico, esto sería este, 80 grados, sur, o sur, 10 grados, este. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. Ya, chévere. Continúo. Ese sería negativo, perdón, profesor. ¿Cómo? Negativo 80 grados sur, ¿verdad? ¿Dónde? Aquí dices tú. Ajá. No, para nada. Los vectores, qué bueno que hayas cometido ese error, porque no se lo he mencionado. Creí que estaba claro, pero que lo menciones ahorita, me nota que no. Y es bueno porque ahí hay más de uno no lo tiene claro. Los vectores escritos en coordenadas geográficas, su ángulo nunca es negativo. Nunca dijimos eso. ¿Okay? El ángulo nunca es negativo. Es más, dijimos esto para que lo recuerdes. Es un valor entre 0 y 90, nunca negativo. Siempre es entre 0 y 90. ¿Quién es el que sí puede ser positivo? Recuérdemelo a alguien, por favor. La magnitud. Para nada. Las magnitudes nunca pueden ser negativas. ¿Ok? Las magnitudes nunca pueden ser negativas. Mire la fórmula de magnitud. Raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente y al cuadrado. ¿Cuándo me va a quedar eso? Nunca. Nunca, eso nunca me va a quedar negativo. ¿Quién dijimos que puede ser negativo? ¿La dirección sería entonces? ¿La dirección de quién? Porque hemos visto direcciones en rectangulares, polares y geográficos. En las polares. En las polares. Mire que en el ejemplo polar, en el segundo, muchas gracias, en el segundo que pusimos, en el vector polar, es que hicimos esta gráfica. Si te mueves en este sentido, te mueves positivo. Si te mueves en este sentido, te mueves negativo. Fue cuando dimos la parte de polar, el de en medio. ¿Ok? Entonces solamente en el vector escrito de forma polar es que yo puedo tener el ángulo negativo. ¿Ok? Entonces recapitulo. Vector escrito geométricamente, plano cartesiano. Valores X y Y pueden ser positivos o negativos. Vector escrito de forma polar. La magnitud nunca es negativa, siempre va a ser positiva. El que puede ser negativo es el ángulo. O sea, yo puedo tener ángulo positivo o ángulo negativo dependiendo de cómo lo mido, sentido o antihorario o sentido horario. Y en el vector escrito de forma geográfica, nada puede ser negativo, porque la magnitud siempre va a ser positiva y el ángulo siempre va a ser entre 0 y 90, por ende siempre va a ser positivo. El único de todo lo que hemos visto que puede ser negativo es el ángulo polar. ¿Ok? El geográfico jamás. Preguntas. Continúo entonces. Chévere, chévere. Sí sirvió ese ejercicio que salió aquí. Ahora. Operaciones. Creo que viene operaciones allí. Vector negativo. No es una operación. ¿Ok? Vector negativo. ¿Qué es el vector negativo? Simple y llanamente es un vector que multiplicándolo por menos cambia su dirección. O sea, el negativo de un vector no le cambia la magnitud sigue siendo igual. Lo que hace cambiar es el signo. ¿Okay? Cambia el signo, le cambia el signo de la dirección. Entonces, ¿cómo es eso que le cambia el signo de la dirección? Es que mira, si está apuntando a la derecha, ahora va a apuntar a la izquierda.
Está apuntando hacia arriba, ahora va a apuntar hacia abajo. Eso es lo que, a eso me refiero con que le cambia el signo a la dirección. ¿Okay? Lo pone en sentido contrario, si lo quiere ver mejor. ¿Ok? Ahora, pero eso es a nivel gráfico, lo podemos interpretar a nivel gráfico, lo cambia de sentido. Pero ¿cómo lo vemos en los diferentes vectores que hemos visto? Ese giro. Entonces, imagínense el vector A, coordenadas 2,3. Y yo quiero ahora el vector B, que ese vector B es el vector menos A. O sea, es el vector A al revés. ¿Okay? Ese quiere decir que es el vector menos A. Lo que va a hacer ese menos A va a hacer que el vector A yo lo cambie a su parte negativa. O sea, simplemente voy a cambiar aquí un signo a este A para hacerle negativo el primer elemento, menos 2. Cuando yo lo cambie de signo, ahora el vector B, que es menos A, me va a quedar 2, menos 3. Entonces, si se da cuenta, lo que está pasando es que el menos se distribuye internamente en los elementos o componentes de mi vector A. Preguntas. Profesor, ¿y con otro tipo de coordenadas? Ya, eso voy. Ahorita ¿a qué te refieres con otro tipo de coordenadas? O sea, con Coordenadas es... polares. Ajá. No. Expresando mal. Coordenadas son los componentes de mi Ah, vector sí. rectangular. O sea, sería con otro tipo de escritura de vector. ¿Okay? O con el Ya. vector escrito de otra forma. Entonces vamos Ya. a eso. Imaginemos con el vector escrito de otra forma. Vámonos, ¿qué pasa si el vector es un vector polar? Magnitud 3 a un ángulo de 120. ¿Okay? Si acabamos de decir que lo que hace el vector al multiplicarlo por negativo, yo quiero el vector A, que sería el menos el vector B. Lo que dijimos es que lo que hace es girarlo, cambiarlo de dirección. Aquí te dice otra cosa, ¿no? Existe un vector que es negativo y es aquel cuya dirección forma 180 grados con el vector original. Entonces, si este vector 120 grados está apuntando por la forma, ¿no? 120 sería por acá. Si lo hago con el plano cartesiano, déjame que rapidito sea el plano cartesiano. Bueno, el plano polar. ¿Sí? Aquí está 120, medida de aquí a acá, 120. El vector menos b, lo que va a cambiar es su dirección. O sea, va a estar medido en sentido contrario. Quiere decir que ahora el vector menos b debería medir para acá, en sentido contrario. Entonces yo, viendo gráficamente eso, me doy cuenta que lo puedo expresar de dos formas diferentes. Porque yo podría simplemente a ese 120 sumarle 180, haciendo que mi vector me quede medido desde aquí hasta acá positivamente, 120 más 180, mi vector B, perdón, mi vector A sería, mi vector A, que es el negativo de B, sería magnitud 3, la magnitud no cambia de signo, el que cambia de signo es el ángulo. El ángulo aquí sería 120 más 180, porque va a avanzar 180 grados más. 300, 100, 200, sí, 300 grados. ¿Okay? Si lo mido en ese lado, si no lo quiero medir de ese lado y quiero coger y digo, no, vamos a ponernos belicosos y vamos a medirlos en el otro sentido para que el profesor tenga más trabajo. Es válido, porque a mí al fin y al cabo me pagan por calificar y mientras esté bien, sea cual sea el sentido, siempre y cuando la pregunta no sea única, ¿okay? Porque yo le puedo decir, exprese su ángulo de forma positiva, ahí yo lo obligo a que lo exprese positivo. Pero si yo he cometido el error o algún profesor ha cometido el error de no especificar cómo va a escribir su ángulo y la pregunta es que usted lo escriba, usted podría escribirlo negativo. ¿Okay? Ahora, si la pregunta es de opción múltiple y solo los valores son positivos, usted no va a poder elegir ningún negativo porque no hay negativo. ¿No? Ahí nos movemos. ¿No? Pero acá, ¿cómo lo haría acá? Si lo mido en sentido negativo, porque soy belicoso y quiero hacer que el profesor trabaje más. Simplemente, pues si esto entre los dos se van en sentido contrario, quiere decir que entre los dos forman un ángulo llano. Entonces, si ese señor es 120 de allá, el otro pedazo sería lo que complete al llano, que sería 60 grados. 60 más 120, 180 grados y ya tengo mi llano. Solo que como lo estoy viendo en sentido horario, sería menos 60 grados. Aquí están mis 60 grados. ¿Ok? Entonces, mire, el ángulo llano. 60 más 120, 180. ¿Sí? Los dos están bien, los dos son correctos. Los dos están expresando mi vector negativo del vector B polar. Preguntas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría en cambio? ¿Qué pasaría en cambio si este vector es geográfico?
voy a reciclar esta imagen. Poner aquí 30 grados. Entonces este señor es 3, oeste, 30 grados, norte. Yo quiero que el vector A sea el vector negativo del vector B. ¿Ok? Simplemente va a medir en el sentido contrario, no, el azul va a ser el vector B. Entonces, mire, utilizo conceptos de trigonometría, ángulos opuestos por el vértice. Si este man es 30, el 30 se va a ver acá. Y ya está opuesto por el vértice. Entonces, mi nuevo vector A, que es el negativo del vector B, va a tener la magnitud de 30, pero ahora los 30 grados, ya que está invertido, va a estar medidos en este lado. Va a ser este, 30 grados sur. O su defecto, sur, 60 grados este, a una magnitud de 3 grados. Cualquiera de los dos es correcto. Ambos están representando el vector negativo. Preguntas. Preguntas. Ya, chévere. Estamos tarde. Ya sabemos el vector negativo. Vámonos a multiplicación de un escalar por un vector. Empezamos con operaciones vectoriales. Esta operación vectorial es sencillísima. ¿Okay? Primero empiezo indicando lo siguiente. Para poder realizar esta operación vectorial, necesito obligatoriamente tener el vector escrito en coordenadas rectangulares. A ver, denme un segundo. ¿Lo hace crecer 2 veces? No, no necesito hacer eso. No es necesario. Vamos a hacer las dos ejemplos. Solo necesito 2 ejemplos, porque si lo tengo en ejemplo polar y el geográfico, la magnitud se comporta igual, y ya va a ver por qué le hablo de la magnitud, entonces va a comportarse igual. ¿Okay? Entonces vamos a hacer los ejemplos. Vamos haciendo uno geográfico vamos haciendo uno polar y uno geométrico. ¿Okay? Para el geométrico, le explico la estructura. Aquí sí puedo explicar la estructura. Mire, sea el vector A, X, Y, y yo quiero encontrar el vector B, que es alfa veces A, en donde alfa es un número, ¿okay? Alfa pertenece a los reales, es un número. Entonces, esto que está aquí es la multiplicación de un escalar por un vector. Alfa es un número, pertenece a los reales, entonces es un escalar. Y A es un vector, es de la forma de X, Y, vector rectangular. Entonces yo tengo una multiplicación entre un escalar alfa y un vector A. ¿Okay? Esto va a ser igual a lo siguiente. El vector B va a ser igual a alfa veces X, alfa veces Y. Ahí está el ejemplo clarito. Lo que va a pasar con el valor numérico es que simplemente se va a multiplicar como en propiedad distributiva en cada uno de los elementos internos del vector. ¿Okay? Entonces, vamos a ser un poco más específicos con un ejemplo. 2, menos 3. Yo quiero que mi vector B sea 2 veces el vector A. 2 veces el vector A. Entonces, el vector B va a ser igual a 2 por 2 negativo, 4 negativo, 3 por 2, 6 negativo. Este va a ser mi vector. Y acabo de realizar la operación producto por escalar. Producto de un escalar por un vector. Preguntas. Ese es rectangular. Ya, avanzo. Polar. Polar y geográfico funcionan igual. ¿Okay? Polar y geográfico funciona igual. Ejemplo, directamente con ejemplo. Aquí no le voy a explicar nomenclatura. Si yo tengo el vector A, 3 a un ángulo de 110 positivo, y yo quiero que el vector B sea 5 veces el vector A, el 5, la multiplicación por un escalar, como concepto para que lo tenga claro, porque en el anterior vimos una estructura, pero no hay un concepto. El concepto de una multiplicación por escalar es que el escalar lo que hace es agrandarlo o achicar. Es decir, yo quiero que el vector B sea 5 veces A, el 5 veces, ahí le está dando una idea en su cabeza, que es 5 veces más grande. ¿Okay? Es 5 veces más. O sea, es el mismo A, pero 5 veces. ¿Okay? Entonces, si yo pongo algo, una pluma del mismo tamaño, A, y eso lo pongo 5 veces, me va a quedar 5A seguidas. ¿Okay? 5A seguidas. Entonces, eso va a ser sinónimo de esto. Ya que estoy hablando de magnitudes y la magnitud conceptualmente es el tamaño, hablar de 5 veces 3, hablar de 5 veces A es hablar de 5 veces 3, que es el tamaño. Entonces mi vector va a ser 15, 5 por 3,
a un ángulo de 110. El ángulo no cambia. O sea, lo que se hace es concatenar 5 valores. Entonces, por eso entiende ahorita que hablar del vector coordenadas geográficas es igualito que hablar del vector coordenadas polares cuando estoy hablando de la operación escalar por un vector. ¿Okay? Es sencillísimo. El problema es cuando es rectangular. Y normalmente siempre lo va a trabajar rectangular, porque aquí se trabajan operaciones más grandes. Preguntas. Preguntas. Ya, continúo. Ya aquí está hablando, mire, si multiplico por un valor positivo 2, lo hace 2 veces más grande. Aquí está el vector A. Si lo multiplico por un valor pequeño, 0.5 es un medio de A. O sea, estoy haciendo la mitad del vector A. Entonces se hace más chiquito, se hace la mitad de su valor. Si lo multiplico ahora por menos 2, no solamente lo estoy haciendo 2 veces más grande, sino que lo estoy invirtiendo, estoy cambiando de dirección. Por eso es que si A está aquí, el vector 2A sería el doble de tamaño, pero negativo, lo que hace es invertirlo su dirección. Mire la flecha, está en el sentido contrario. Lo mismo con el vector menos A. Ahora, continuando con las operaciones vectoriales, tenemos primero y lo último que vamos a ver, suma de vectores. ¿Okay? Pero resulta que suma de vectores, la suma vectorial, podríamos decir que se puede analizar de dos formas. Tú puedes analizar la suma vectorial de forma rectangular, perdón, te puede analizar la suma vectorial por método analítico, que está relacionado estrechamente con el método rectangular, que ya lo vamos a hablar en la próxima clase, pero también tú puedes sumar vectores método gráfico. Entonces, dos, analítico y gráfico. El analítico lo vemos en la próxima clase. El gráfico es el que nos vamos a centrar ahora. El método gráfico se subdivide en dos. El método del polígono y el método del paralelogramo. De esos dos, del método del paralelogramo, le voy a mandar a que lo investigue por cosas de tiempo. Son las 8:18, 8:30 me gustaría terminar la clase porque necesito hablar con ustedes. 8, el método del paralelogramo, investíguelo. Es sencillo. Pero entre el método del paralelogramo y el método del polígono, el que más se suele trabajar, tomar en ejercicios, por el mismo hecho de que el método del paralelogramo solamente permite sumar siempre grupos de dos vectores. ¿Okay? Entonces, el man es limitado. En cambio, el método del polígono es más grande, es más abarcativo, porque yo por método del polígono, que ya lo vamos a ver, yo puedo sumar 3, 4 vectores a la vez. En cambio, el método del paralelogramo, si yo tengo 4 vectores, por eso lo estoy mandando a que lo revisen, ¿no? No es extenso, es bien sencillo, ¿no? Pero no quiero perder tiempo explicándolo. Solo voy a explicar por qué es necesario, es más fácil o es mejor trabajar con el método del polígono que el método del paralelogramo. Si yo tengo el método del paralelogramo, que es un método gráfico, yo voy y tengo estos 4 vectores, yo voy a tener que sumar estos 2 para obtener un nuevo vector y estos 2 para obtener un nuevo vector y con esos 2 nuevos vectores hacer otra vez el método del paralelogramo. O sea, ¿cuántas veces en esta suma de 4 elementos voy a hacer el método del paralelogramo? Una vez, 2 veces, 3 veces. 3 veces tengo que hacer el método del paralelogramo para poder obtener esta suma. En cambio, si yo hago el método del polígono, solo hago un método del polígono y ya tengo la suma. Entonces, es más eficiente el método del polígono porque nos permite encontrar respuestas más rápidas. ¿Ok? Entonces, el método del paralelogramo, por eso no lo enseño. Revíselo usted en internet, que es bastante sencillo. Ahora, ¿cómo funciona esto del método del paralelogramo? ¿Okay? Para ello voy a necesitar esta gráfica. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente forma. Mire, primero, nosotros tenemos esos 3 vectores, A, B y C, que ustedes los ven. A, B y C. Yo quiero encontrar la suma entre esos 3 vectores, A más B más C. Primero que nada, ojo, cuando hablo de suma entre 3 vectores, yo también puedo reemplazar el término suma por resultante. O sea que si yo le digo, halle la resultante de los 3 vectores, lo que le estoy pidiendo es, halle la suma de los 3 vectores. ¿Okay? Ahora, empiezo indicando que el método del polígono es un método gráfico. Me permite encontrar respuestas gráficas. Nunca me va a permitir encontrar respuestas numéricas. ¿Okay? Nunca yo voy a poder, por el método del polígono, encontrar una respuesta numérica.
Lo que yo puedo encontrar con el método del polígono, que es un método gráfico, es puedo encontrar el bosquejo de la gráfica. ¿Okay? ¿Qué quiere decir con el bosquejo de la gráfica? Con el bosquejo de la gráfica yo podría decir, ¿sabes qué? Este man como que se va a direccionar para este lado. ¿Ok? ¿Cuánto mide? No lo sé. No lo sé, no puedo saberlo. El método del polígono no me va a permitir saber cuánto mide. ¿Ok? Si lo hacemos a ojo, no lo va a permitir. Profesor, a mí me enseñaron que sí me permite. Sí, sí le permite, pero cuando le enseñaron esto, en primero de bachillerato, se lo hicieron trabajar en hojas cuadriculares o en hojas, esas hojas, ¿cómo se llamaban? Esas hojas que son rosadas, milimetradas, con hoja milimetral, y cosa que usted tiraba sus vectores que ahí con graduador y con regla, y ahí usted trazaba la recta y usted la medía y le quedaba aproximada. Si usted en cálculo le salía 17.5, acá le quedaba 17 y a la mitad entre 17 y 18. Ah, mira, 17.5, sí funciona, es cierto. Chévere, pero en un examen tú no vas a poder, no vas a sacar una hoja milimetrada para poder hacer eso. Entonces, no se te preguntan cosas relacionadas. Cuando usted utilizas el método del polígono, no se te pregunta cosas relacionadas a las magnitudes. ¿Por qué? Porque el método del polígono es un método gráfico. Nos permite encontrar bosquejos o entiéndase, una idea de la gráfica. Un bosquejo, una idea. Más no el valor del vector. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona? En este caso, yo quiero sacar la resultante. ¿Cómo funciona el método del polígono cuando estoy trabajando esto? El método del polígono funciona rapidito. Simple y llanamente, mire, escribo un vector en consecución del otro a nivel gráfico. Un vector en consecución del otro. Entonces, mire, si yo tengo A, B y C y escribo un vector en consecución del otro, yo quiero A más B más C. Entonces, el vector A es hacia la derecha, es ahí. El vector B tiene una inclinación para arriba, es ahí, por ahí. ¿Okay? Tratando de asemejarme lo más posible. Y el vector C está por acá, este lado, está por allí, más o menos. ¿Okay? Por allí. Si se da cuenta, entonces ahora creo que sí se da cuenta por qué esto me da un bosquejo, no me da un valor, porque yo como sé que esa A que escribí allí horizontalmente tiene el mismo tamaño que la de. Y usted dirá, no, profesor, pero es que la mido. Sí, es verdad. Ya hay, pero ahí volvemos al mismo caso de que usted se va a poner a medir específicamente, ya chévere, lo mide. ¿Y cómo sabe el grado? En el caso del vector B, ¿qué grado tiene el vector? No lo sabe. Es más, en la gráfica ni se lo está dando. Digamos que la gráfica se lo da a 60 grados. ¿Cómo lo mide? No, profesor, consigo un graduador. Sí, nuevamente, pero eso es un método que denota mucho tiempo y no tiene mucho tiempo. Acuérdense, en el examen pasado tuvimos, perdón, en la lección pasada tuvimos 8 minutos por pregunta. Y aún así, algunos no terminaron. ¿Ok? Por la falta de práctica, obviamente. No, con práctica yo lo puedo hacer. Pero esto es complicado, vos ser graduador y todo eso. No, nunca va a utilizar usted esto para poder encontrar una respuesta exacta. Usted lo que encuentra es un bosquejo. O sea, lo que le podrían preguntar en esta pregunta, lo que le podrían preguntar como ejercicio de examen es ¿cuál de los siguientes vectores representa su resultado? Y las opciones de respuesta le ponen así, le ponen así, le ponen así, le ponen así, ponen así. ¿Okay? Entonces, le ponen diferentes vectores en las direcciones, porque el tamaño no lo puedo saber. Lo que puedo saber es el bosquejo, más o menos la inclinación del vector. ¿Okay? Ahora sí, ya sabemos que para el método del polígono lo que hago es escribir un vector en consecución de otro. ¿Ok? Un vector en consecución de otro. Y la respuesta, en este caso la resultante, va a ser medido desde el inicio del primer vector hasta la saeta del último vector. Entonces, mi vector va a ser escribirse desde el inicio de mi primer vector hasta la saeta del último vector. Ese va a ser mi vector resultante. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. Ya. Entonces, a manera de, solo para verlo bien, ¿no? Ahí está. ¿Okay? El vector A en consecución del vector B, en consecución del vector C, y la resultante sería medida desde el primer vector, que es el vector A, hasta la última, que es el vector C. Esa R sería mi vector resultante con un ángulo que sería ahí ese valor. No lo podría sacar, pero podría tener un bosquejo de él. Ahora, estos ejemplos, mire este ejemplo. Alguien activó su micrófono, sí, dígame. ¿Qué pasaría si hubiese también D y estuviese todo cerrado?
Ya, buena pregunta, ya vamos a eso, ¿ok? Si no te la contesto, ya mismo en unos ratitos, me la vuelvas a preguntar, pero eso es importantísimo, por eso sí lo voy a mencionar específicamente, ¿ok? Ahora, mira, antes de avanzar a eso, quiero ver este ejemplo. Mira, ahí tengo el vector A, el vector B y el vector C. Si yo quiero hacer la resultante, A más B más C, A más B más C, todos vectores, me va a dar mi vector resultante. Entonces, escribo un vector en consecución del otro. Mire, primero está el A, luego está el B, y luego viene el C. Entonces, mire, mi resultante empieza en el primer vector y termina en el último vector. ¿Ok? Hay una pregunta ahí. Ya voy a contestar lo del estudiante, lo que el estudiante dijo. ¿Hay alguna pregunta ahí? Ya, chévere. Ahora, de ahí aquí viene el método de paralelogramo que le he dicho que no lo voy a ver. Si lo quiere ver incluso en el libro, acuérdese que el libro está de forma virtual. Si también si ya revisó el libro, sabe que hay unos números a que puede llamar. Acuérdese que ese libro no está completo ahí en internet, solo lo va a tener hasta el segundo capítulo. A partir del tercero solo hay ejercicios. Toda la parte teórica la pierde. Aparte de que el libro tiene más información. ¿Okay? Aquí habla de unas cosas medias interesantes, pero no voy a hablar de esto. Quiero hablar, para terminar esta clase, de lo que el compañero preguntó y de algo específicamente. Este método que acabamos de ver, el polígono, te dice, sencillo, profesor, simplemente un vector en consecución del otro y la resultante es desde el inicio hasta la saeta del último vector. Sencillísimo. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que estás en SPOL. Y como estás en SPOL, nosotros buscamos la forma de la misma cosa que se ve sencilla, preguntarla de una forma que se ponga compleja, en donde si no la has analizado, en este caso en particular, tienes el beneficio de que al menos yo sí te lo doy. Si no lo has analizado, te fregaste. Tienes dos opciones. O tú lo analizas por tu propia cuenta o te coincide con un profesor que sí te lo da. ¿Okay? Y su vida universitaria va a ser así toda su vida universitaria. Le va a tocar a algunos, ahorita no pueden elegir, ¿no? Y su primer semestre tampoco puede elegir, pero a partir del segundo semestre usted puede elegir su profesor. Entonces usted se pone a investigar y se pone como hace amiguitos. Bueno, espero que ya no haya pandemia para esa época, pero ya cuando está adentro físico, usted hace amigos mayores. Entonces ahí le preguntaba, ¿sabes qué profesor es bueno? O si no tiene amigos, ¿no? Porque es un solitario empedernido, hay una página que se llama cenacat.espol.edu.es y en esa página Cenacat usted puede revisar el promedio de lo que los estudiantes dicen de un profesor. Déjeme buscarlo para que vean lo que le estoy hablando. Okay, para que vean lo que le estoy hablando. Ojo que lo que le estoy diciendo es oro. Es oro. Para estudiantes que entren es oro. Porque eso le toca aprender a usted. Por su propia cuenta le toca aprender. Por su propia cuenta. Y hay algunos que no se ponen a investigar, ¿no? Y ya se las juegan. En mi caso me tocó aprender a mi propia cuenta. Entonces aquí, este Cenacat, usted tiene un histórico de profesores en donde están las calificaciones de los profesores. Usted puede saber cómo el resto de estudiantes que ha calificado ese profesor lo cataloga. ¿Okay? ¿Cómo lo califica? Con porcentaje del 0 al 100. Mira, aquí estoy yo, vela. En mi caso en particular, Jonathan Javier, ver historial, este es mi historial de profesor. Yo empecé en SPOL, que fue en el 2018, mi promedio de profesor es el 95. O sea, eso es lo que opina el estudiante. Ahí le hacen, esto también le van a hacer a usted, me parece. Son preguntas de que el profesor le dio tal cosa, el profesor le contestó preguntas, el profesor le enseñaba tal cosa, el profesor, el material que fue tomado era dado por el profesor. Son preguntas así. Aquí verá un pequeño descenso, fue por asuntos de investigación con estudiantes. Que por acá hice un trato con los estudiantes, por acá hice otro trato con los estudiantes para verificar algo que en su momento le hablaré. La cosa es que usted aquí verifica esto, ¿ok? Entonces, si usted ve que aquí tiene el profesor elevado, es bastante probable, no del todo probable, porque hay estudiantes que califican esto la maldita sea, pero es bastante probable que ese profesor sí dé la clase completa.
¿ok? Y no lo mande tanto a sacarse el aire usted estudia. Adentro usted va a tener que elegir, ¿ok? Ahora, por suerte, a mí me gusta darle bastante comido las cosas al estudiante porque yo sé que el estudiante viene de un colegio, la mayoría viene de colegios que no le da la información completa. O sea, usted sabe las cosas a medias. Entonces, si usted sabe las cosas a medias, yo no voy a esperar que usted, que sabe las cosas a medias, vaya a hacerme las cosas bien. Entonces, yo prefiero darle casi toda la teoría y ya la práctica, dejárselo a usted. Pero hay otros profesores que se centran en la práctica y la teoría se la mandan a ustedes. Y a veces yo eso considero que fue lo que pasó en esos cursos, la baja de notas contraproducente. Mis estudiantes comenzaron a tener una mala apreciación de mí porque ese man no da clases, ese man lo que hace es ejercicio. Y yo no entiendo nada. Ese man está haciendo ejercicio y yo no entiendo nada. Yo por eso prefiero dar ejercicios. Perdón, dar teoría. Y ejercicios muy pocos, relacionados muy poco, pero como en este caso usted tiene allá, tiene una página en YouTube donde puede ver ejercicios resueltos, hechos por mí, resueltos a la misma forma que le explico acá, y ve la relación. En cambio, allá en SPOL, como había cursos adicionales en donde se daban solo ejercicios, se llamaban tutorías, en las clases de tutorías, ahí se resolvían solo ejercicios. 2 horas me ponían una pizarra a hacer solo ejercicios, cosa que los estudiantes tenían que estar martes, jueves en mi clase, y tenían un día más, podían ir el lunes, podían ir el miércoles o podían ir el viernes a tutorías, que es una clase específicamente de ejercicio. Esa es la estructura de esto. Acá ahora estamos diferentes, ¿no? Tenemos que adaptarnos. Entonces resulta que, ¿por qué le hablo de esto? Resulta que todo lo que le acabo de decir es para que usted entienda que todos, como tenemos exámenes unificados, venimos y hacemos un solo examen en donde todos deberían saber lo mismo, porque se supone que todos somos la misma clase de profesores, adentro, como profesores de SPOL. Entonces resulta que la complicación de nosotros es ya sabemos que esto funciona así, pero vamos complicando. Entonces se puede sacar de lo que vimos ahorita, que es una expresión, ya se la escribo de nuevo, que es esta expresión de A más B más C es igual a R. De eso que vimos allí, que es una expresión, tiene estructura matemática, nosotros podemos ponerle complicaciones. Complicaciones que no solamente van de la mano de la expresión, sino que van de la mano de la misma operación gráfica. Porque mire, si usted este elemento R lo manda a la izquierda, ¿ok? Lo manda a la izquierda. Mire cómo se queda expresado. Yo voy a buscar una relación entre eso que está escrito allí y lo que está expresado a la izquierda. Voy a buscar una relación. Entonces, si usted se fija, A, B y C, que en este lado de la expresión están positivos, en la gráfica tienen una estructura. Siempre van positivos entre ellos si el uno va a consecución del otro. Si se da cuenta que es lo mismo que dijimos hace un rato. Es lo mismo. Pero mire la variante que se crea ahorita. En cambio, el R, que aquí en la expresión, cuando ya lo he despejado, me sale negativo, mire cómo está escrito el R. Y no hablo del color. Mire la forma en cómo está escrito. El R está al revés. No está en la misma estructura que A, B y C. Que A, B y C va uno a consecución del otro. Y el uno termina, el otro empieza. En cambio, R está al revés. Porque R empieza, perdón, su saeta, su flecha, está en el inicio de C. O sea, es como que si yo quiero seguir el camino, R está al revés. Y mire el que esté al revés, cómo se refleja en la expresión. Se refleja negativo. Y ahí viene la pregunta que hizo con el estudiante. ¿Qué pasa si se llega a cerrar la estructura? Mire, cuando se llega a cerrar la estructura, que en este caso se cerró al revés, porque R está al revés, se cerró al revés, mire a qué queda tu igualdad. Tu igualdad queda a 0. Entonces, contestando puntualmente lo que dijo el compañero, ¿qué pasa si sumando A, B y C se me cierra la figura? El que se cierra la figura quiere decir que esa igualdad es dada a 0. Eso quiere decir que se cierra la figura. Que esa igualdad va a estar dada a 0. ¿Ok? Que en este caso, lo que le acabo de explicar es importantísimo. Acuérdese, si yo me muevo de inicio a saeta, de inicio a saeta, me estoy moviendo positivo en el vector. Pero si yo me muevo al revés, de saeta a inicio, en el vector me estoy moviendo negativo. ¿Ok? Y una vez que yo llegue al mismo punto de origen, eso va a estar igualado a 0. Siempre que llegue al punto de origen. ¿Ok? Entonces, esa expresión, eso que acabo de decir,
es importantísimo porque resulta que, como le decía, no, la cosa aquí es que hay que complicarle la existencia. Resulta que usted se va a topar ejercicios como el siguiente. Un segundo que estoy buscándolo. De hecho, ya en su prueba de lectura se topó en un ejercicio así, porque me parece haber visto un ejercicio con esa topología. Déjenme ver si por acá hay uno. Para que pueda, acá hay uno. De hecho, este es el mismo que se topó. Ya, miren. Miren. Aquí no le están diciendo a ese vector cuál es A, cuál es la resultante, cuál es la suma del valor. ¿Okay? Pero usted podría simplemente, conociendo el vector, usted llegar a una expresión. Porque si usted sabe lo que dijimos hace un rato, el inicio es a si yo me muevo por C, positivo C. Me muevo por B, también me muevo positivo por B, porque se mueve en el mismo sentido, ¿no? De inicio es a eta. Pero mire A está al revés. Entonces sería menos A. Y como llegué al mismo punto, este es igual a 0. Y con esta expresión, yo puedo hallar full variante. ¿Okay? Porque con esta expresión, si me dicen a qué equivale C, yo puedo despejar C y me va a quedar que C es igual a menos B. Si me dicen cuánto vale A, B, yo puedo decir que B va a ser igual a menos C. Si me preguntan cuánto vale A va a ser igual a C más B. Simplemente despejándolo. ¿Ok? Entonces, miren, en este caso particular, bueno, aquí está hablando del producto cruz. No puedo utilizar este ejemplo por lo que me están pidiendo aquí, pero esto es lo que quiero que tenga claro. ¿Ok? Ahora, hay ejercicios. Déjeme. Mire las variantes de esto. ¿Sí ves ese ejercicio? Ese ejercicio se resuelve en base de lo que le acabo de explicar. O este de acá, mire. El de ahí arriba. ¿Ok? Entonces, mire, a manera de ejemplo, siempre que usted vea un ejercicio con alguna gráfica, porque está viendo vectores, ¿no? Y ese vector te forme alguna cosa, te forme algo. Que ahorita le voy a hacer un ejemplo. Ese vector te forma algo. Tú podrías aplicar el concepto, ¿okay? Los conceptos que acabamos de decir. De hecho, hay de esos ejercicios en donde te ponen full vectores y te dicen cuál expresión es la que se cumple. Ejemplo, vamos a hacer ese más rapidito. A, B, C, D, E, F, G. ¿Okay? Y te ponen expresiones. ¿Okay? Te ponen, qué sé yo, A más B menos C es igual a G más F. Y tú tienes que ver entre todas esas opciones, porque te ponen 4 o 5 opciones, cuál de esas opciones es la verdadera. Entonces, ¿cómo haces eso? Meto el polígono. Esencialmente lo que acabo de explicar. Entonces, vamos a manera de como no tengo el ejemplo, porque lo acabo de inventar, vamos a hacer un camino. No nos va a salir esto, pero vamos a hacer un camino. Mire. Si yo cierro, yo podría hacer esto. Mire. A más B. Estoy aquí, no. Me puedo meter por acá. Menos F. Y me meto para acá al inicio. No. Menos G va a ser igual a 0. Eso es un camino. ¿De qué camino seguí para hacer eso? Seguí este camino que está aquí. Me metí por aquí, me metí por aquí, me metí por acá y me metí por acá. ¿Ok? Y llegué a ese punto. Entonces, como llegué al mismo punto, igual a 0.
Entonces usted lo que hace para poder llegar a esta expresión es tratar de llegar o tratar de ver que se cumpla el que usted llegue al inicio y ver cómo se mueve. Entonces, yo sé que esto es imposible, esto nunca va a dar por la forma en cómo esto está dado, nunca va a dar. Esto no va a poder hacerse jamás. Okay, pero mire, no es el único camino que yo podría tomar, pues yo podría irme por A más F, más F, más E, más C, más D, y ya llegué al punto inicial, llegué a cero. ¿Okay? Entonces, siempre y cuando, en este caso, todos son positivos porque todos van de inicio a cero. Entonces, usted En la tiene primera figuras, parte, en vez de F no es E, menos E, en vez de F, a ver. menos E. En la primera que dice A más B menos F menos Sí, I, sí, ¿verdad? es menos E. Simplemente no se me ha rayado, me di cuenta. Porque sí, tengo que haber dicho menos E. Pues está al revés la flecha. Ok, muy bien, muchas gracias. Menos E, menos E. Sí. Ok, so es que a veces yo no sé si se da cuenta que parece que repaso y no repaso una pequeña falla que tiene mi pizarra virtual. Ok, entonces eso que acabo de explicar aquí es importante porque usted va a toparse ejercicios de esa naturaleza. Ahora, con esto termino. Mire este ejemplo y mire la extrapolación que se puede hacer con el concepto. Vectores A, B y C y D. El vector A, 3, el vector B, 5, magnitudes. No estoy hablando de vector como tal, estoy hablando de sus magnitudes. 4. Y el vector D es 7. ¿Okay? Sus magnitudes. No le estoy dando valor. Y resulta que aquí le dan ángulos. Le dan los valores angulares. ¿Okay? Este acá no necesita dárselo porque usted sabe que es un polígono, una figura de 4 lados. Por tener una figura de 4 lados, la suma de sus ángulos debería ser igual a 360. Entonces usted podría sacar este lado. Y la pregunta de este ejercicio es a qué equivale la resultante. Entonces le ponen eso y como le ponen un gráfico y como le ponen valores, algunos se ponen a hacer método rectangular, que es el método analítico. Porque como yo les dije, no, si es una respuesta gráfica, si es una respuesta, perdón, puntual, numérica, no está ocupando el método del polígono. ¿No? Sí, es verdad, porque el método del polígono me permite dar un bosquejo, pero también hay un concepto ahí pues, acerca del método del polígono. Porque si usted se da cuenta, A más B más C menos D, hablando del método del polígono, miren, cerré, llegué al mismo punto, va a ser igual a 0. Llega al mismo punto. ¿Ok? Y como yo quiero la resultante, que es la suma, sería A más B más C más D. Esto quiero yo. Esto es lo que yo necesito. Aquí equivale A más B más C más D. Pero por el método del polígono, yo sé que esta expresión se va a cumplir. Que A más B más C menos D va a ser igual a C. Entonces, de esa expresión, yo puedo despejar D. Si yo despejo D, me va a quedar que D va a ser igual a A más B más C. Y ya que D, que es igual a más B más C, yo puedo reemplazar este A más B más C como simplemente un D. Porque eso es lo que me dice el método del polígono. Entonces, A más B más C es D, y a ese D le sumo otra vez D. La pregunta que es cuánto vale la resultante, la magnitud de la resultante sería 2 veces la magnitud de D. Así que si D vale 7 su magnitud, la magnitud de la resultante es 14. Miren lo que acabamos de hacer. Ocupamos un concepto, no ocupamos el método del polígono como tal, porque el método del polígono es un método gráfico que me permite encontrar un bosquejo. No ocupamos el método del polígono como tal, pero ocupamos el concepto de lo que le acabo de explicar de inicios aéreos, para poder encontrar una expresión que hizo que mi ejercicio se haga más sencillo. Porque A más B más C menos D, método del polígono, es igual a C. De esa expresión de espejo D, que es igual a A más B más C. Pero este solo aplica solo por el hecho de que exactamente nos dio D y D es completamente horizontal. Esto solamente aplica porque la figura es una figura cerrada, no porque sea horizontal. Porque eso puede no ser horizontal, puede ser vertical, puede ser como sea. Si te están pidiendo la resultante, tú pudieras concatenar los otros.
¿Ok? ¿Preguntas? No, o sea, no tiene nada que ver el que se más sea horizontal. Nada que ver. Hay ejercicios rarísimos que lo vi a un profesor que tenía cosas así. Y ya, eso sí, esencialmente era eso. Este era A, este era B, este era C y este era D. Y él te daba los lados de esos triángulos. Te daba todos sus lados. Te daba aquí cuánto valía este señor y cuánto valía este señor y también cuánto valían los catetos. Entonces le preguntaba a él cuánto vale la resultante, la magnitud de la resultante, A, B, C y D, A más B más C más D. En ese caso, la magnitud de la resultante simple y llanamente era, si este valía 2 y este valía 3, hablando de lados, de las bases de esos triángulos, la magnitud de la resultante era 5. 5, porque como tú estás haciendo una sumativa de vectores, el A está a consecución de B, está a consecución de C, está a consecución de D, el vector resultante vendría a ser del inicio del primer vector hasta la saeta del último vector. Entonces, ese tamaño coincidía con la suma de las dos bases. Sería 5. No porque era horizontal. Simple y llanamente porque la topología del ejercicio juega con eso. O sea, jugamos con eso. Y tampoco es que están uno encima, o sea, no porque ya están separados. Yo podría coger el vector y ponerlo encima. O sea, podría coger el último vector y coger y ponerlo encima del K. Y yo te pregunto, ¿a qué es igual la resultante? Te pregunto, ¿la resultante eso a qué es igual? La respuesta es a 0. Porque uno va a consecución del otro, pero el último termina estando encima del mismo. Entonces, la resultante es 0. Y no necesitas tener ninguna operación, nada ahí, solo el método de polígono directamente. Y sí te da una respuesta numérica exacta. ¿Ok? Ya, hasta ahí.